Grupos étnicos Centro-Sur, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Significado: los grupos étnicos son una comunidades formadas por conjuntos de personas que comparten una autoidentidad determinada por existencia de ancestros que comparten una historia, idioma, rituales y tradiciones comunes, características culturales que tienen todas una carga simbólica compartida, como la música, la danza, la espiritualidad y la gastronomía. En el Estado de México. De acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en la entidad se reconoce la existencia de los siguientes pueblos indígenas: Mazahua, Otomi, Nahua, Matlacinca, Tlahuica, inmigrantes de otras entidades federativas del país. El pueblo de Mazahua es el pueblo de indígenas más numerosos del Estado de México y Michoacán. El término Mazahua es un etnónimo náhuatl que significa gente del venado. Provienen de las migraciones nahuas a finales del periodo postclásico y de la fusión racial y cultural de los asentamientos tolteca chichimecas. El Jardín Mazahua ha conservado sus extensiones culturales mediante la lengua mazahua, la tradición oral, la música, la danza y las artesanías, su forma de vestir, su visión del mundo y sus prácticas rituales y religiosas, las cuales han sido transmitidas de generación a otra, más recientemente en su centro ceremonial. Otomí. El otomí es un pueblo indígena que habita un territorio discontinuo en el centro de México. Actualmente los otomíes habitan un territorio fragmentado que va del norte de Guanajuato al oriente de Michoacán y al suroeste de Tlaxcala. Sin embargo, la mayor parte de ellos se concentra en los estados de Hidalgo, México y Querétaro. Los otomíes se organizaban en poblados. Su régimen político era una república, pero con autoridades y señores que ostentaban el poder. A menudo celebraban ceremonias del moche, que está relacionado con las cosechas. Era común que lo festejaran el Día de los Muertos. El trueque era su principal moneda de cambio. La música era muy importante, sobre todo con chimeracú, que se combinaba con el baile en las ceremonias matrimoniales. Ciudad de México. El mayor grupo étnico que habita en la Ciudad de México es la de los nahuas. Se concentra sobre todo en los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Talpan, pero también incluyen inmigrantes de ese origen étnico nativos del estado como Guerrero, Puebla, Veracruz, México y Morelos. Nahuas. Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica al que pertenecen los mexicas y otros pueblos antiguos de Anáhuac, que tenían en común la lengua náhuatl. El término mexicano es su autodenominación posterior a la fundación de México, así como mexicanero. Algunas de las costumbres y tradiciones de la cultura náhuatl más destacadas son las curiosas ceremonias, la pintura, la artesanía, la educación, los ritos, entre otras. La cultura náhuatl proviene de un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica. Esta cultura ha tenido un gran impacto en la cultura mexicana. Alimentos tan conocidos como el chocolate, las tortillas y los tacos fueron producidos y consumidos por los náhuatl mucho antes que Colón descubriera América. Morelos. Se encuentran dispersos en cerca de 16 municipios y son alrededor de 35 las comunidades nahuas que se encuentran en Hueyapán, Tetela del Volcán, Teteleinco, Cautla, Santa Catarina, Tepoztlán, Coantepec, Temixco, Sosocotla y el puente de Ixtla. El nombre del grupo nahua proviene del verbo náhuatl, hablar con claridad.
Este término se emplea para designar tanto un grupo como en lengua de los mexicanos. Tenemos en la gastronomía del Estado de México como principal platillo el queso fundido con chorizo, también conocido como choriqueso. Consiste en un queso Oaxaca fundido con chorizo frito. Estos dos se hacen por separado. El queso se funde en, en un molde para hornear, se mete a un horno y el chorizo se prepara en un sartén como a ustedes les guste. También tenemos la pancita o el menudo, que es uno de los platillos 100% recomendados para curar la cruda o la resaca. Este es el estómago de la res y se cose en un caldo que lleva prácticamente chile y alguna que otra especie que le da sabor. Tenemos también los tacos de papas con chorizo. Es un rico desayuno y lo puedes acompañar con tu salsa favorita. No necesitas muchos ingredientes para prepararlo y aporta mucha proteína. En gastronomía de la CDMX tenemos como principal platillo los guaraches, que es uno de los más conocidos. Este consiste en una tortilla o algo como una tortilla que mide aproximadamente 30 centímetros de largo, 10 o 15 de ancho, y este va acompañado con frijoles, puede ser hongos, puede ser también carne, y normalmente se le pone queso fresco encima. Tenemos también la torta de tamal. Realmente en México todo se puede hacer torta, en la Ciudad de México, y pues en este caso tenemos las tortas de tamal. Puede ser del tamal que a ti te guste, rojo, verde, de rajas, y es algo muy bueno, lo consumen mucho los godines, personas que trabajan lejos de sus hogares o que no pueden llevarse comida al trabajo. Es algo muy bueno, también se le puede poner salsa y alguna que otra cosa que a ti te guste. Tenemos también el caldo de gallina. El caldo de gallina es como un caldo de pollo, nada más que se utilizan gallinas de campo y va acompañado normalmente por un huevo, puede ser de la pieza que tú quieras, pierna, ala, este, muslo o algo que a ti te guste del pollo. Esto lleva bueno, se acompaña con garbanzos, puede ser zanahoria, cilantro, chile, limón y también puede ser cebolla, lo que sea que te guste. En la gastronomía de Morelos encontramos como platillo principal la cecina. La cecina es una carne que proviene de la res y normalmente se sirve en tacos. Un taco campechano que lleva cecina, lleva chorizo, nopales, cebolla y la salsa que a ti te guste. Tenemos también el pipián verde. Este está hecho con semillas de calabaza y de tomate, por eso toma ese color. Se puede servir con arroz y normalmente se utiliza en fiestas como bodas, como 15 años o también para la festividad del Día de Muertos. Por último tenemos el caldo de hongos, que es uno de los platillos que más se prepara por la zona boscosa de Morelos, que contiene hongos de cazahuate, y abundan, pues como les digo, abundan en los bosques de Morelos. También está muy bueno, sirve mucho para el frío y aporta una gran cantidad de proteínas. Tradiciones. Comenzando por las tradiciones de la Ciudad de México. Celebración de los muertos en Mixquic. Se dice que no hay mejor lugar donde celebrar a los muertos como en San Andrés Mixquic, un poblado místico de la delegación de Tláhuac,
De hecho, este lugar es mundialmente conocido justo por la colorida fiesta del Día de los Muertos. Cada 1 y 2 de noviembre, los cementerios se llenan de flores y deliciosos platillos con motivo de esta fecha. La flor más bella de El Ejido. Celebración de más de 200 años en honor a la deidad prehispánica Xocoquetzal. Esta fiesta se lleva a cabo en Xochimilco, donde se elige a la flor más bella del ejido, una mujer que cumple con los prototipos de belleza mestiza. Esta fiesta se complementa con danzas prehispánicas, feria de artesanías, exposiciones florícolas, muestras gastronómicas y eventos deportivos. Fiesta de Niñopa. Se trata de una de las tradiciones más longevas de la ciudad, con unos 430 años de existencia. Miles de fieles acuden año con año para presenciar el cambio de la imagen del Niñopa, una de las imágenes de culto más destacadas del misticismo de Xochimilco. Durante esta celebración se deambula a la imagen del Niñopa o Niñopan a través de una extravagante procesión de folclore mexicano. Esta es quizás la segunda imagen más venerada en México, tan solo después de la Virgen de Guadalupe. Reto al Teposteco. El atardecer de Tepoztlán es el escenario, cada 8 de septiembre, del Reto al Teposteco, una representación teatral sobre el cambio de religión politeísta del último Tlatoani hacia el cristianismo. Esta fiesta, basada en un guión en náhuatl, consiste en una escenificación donde Tepostecatl, señor Teposteco, fue bautizado por Fray Domingo de la Anunciación. Cuenta la leyenda de que Tepostecatl aceptó una prueba de fe del fray en las que ambos lanzaban a sus dioses desde lo alto del templo. Los matacueros. Los matacueros de Yicapixtla son un símbolo de la Semana Santa con 480 años de antigüedad. Su nombre viene de la palabra náhuatl matacue y significa el que indaga, el que busca o el que nos atormenta. Las vestimentas que se presentan son auténticas obras de arte por su belleza y colorido y representan versiones locales de los antiguos soldados españoles que durante la conquista maltrataron a los indígenas. El sábado de Semana Santa específicamente, estos personajes prehispánicos salen a representar la maldad de los españoles. Visten una gorra multicolor con guindas de piedras, llevan una máscara de color clara, en alusión a la piel europea, y una barba negra puntiaguda, semejante a la egipcia. Dialectos: Centro-Sur, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. ¿Qué es un dialecto? La palabra dialecto hace referencia a una de las posibles variedades de una lengua. Frecuentemente se usa en el término dialecto para referirse a una variante geográfica de una lengua asociada con una determinada zona. ¿Cuántas lenguas y dialectos hay en México? Según datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. Las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tselma y maya. Existen otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, las cuales están a punto de desaparecer debido a que quedan muy pocos habitantes. Por ejemplo, las lenguas paypay, kumiay y cucapa. Las principales zonas dialectales son el noreste, con Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y una pequeña parte de Durango. Medio septentrional, Durango, Coahuila, Nuevo León, el norte de Tamaulipas y una pequeña parte de Chihuahua. El centro, del que vamos a hablar, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Querétaro y las tierras altas de Veracruz. El Bajío, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. El occidente,
Abarca las entidades de Jalisco, Michoacán, Colima, Sinaloa, parte de Guanajuato y Guerrero. La costa. La costa del Atlántico abarca los estados de Tabasco, Campeche, las tierras bajas de Veracruz y el sur de Tamaulipas, mientras que la costa del Pacífico abarca los estados de Guerrero y Oaxaca. Yucatán. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chiapas, incluida dentro de la modalidad lingüística general correspondiente a la de América Central. Variedades del centro. Presenta la mayoría de las características casi generales del español de México. Además, al pertenecer al grupo de los dialectos españoles de las tierras altas, tiende al vocalismo débil, sobre todo cerca de la fonema. Registra asimismo elisión y aplología predominantemente vocálicas. Estas son algunas de las especificaciones que se tienen respecto al dialecto del centro. Debilitación vocálica, ensordecimiento del E final de ciertos contextos, guieísmo, oclusivas sordas, sonoras, vibrantes asibiladas y no existe variación de N final. El arte del centro-sur de México. El centro-sur de México se compone por los estados de Morelos, el Estado de México y por el Estado de la Ciudad de México. Empezando por Morelos. En su arte destacan las canastas tejidas de Tetelcingo, también los rebozos de lana, que predomina el color azul, las casitas de pochote, que son talladas a mano y de forma artesanal, y las telas pintadas de Tepoztlán. Estas son utilizadas en varios rituales y varias celebraciones del estado de Morelos. En Ciudad de México se tienen los alebrijes y se tiene mucho arte prehispánico de los aztecas. Este arte ha influenciado en su gran parte el arte urbano y el arte común y la cultura común del día de hoy de la Ciudad de México. En el Estado de México tenemos la alfarería, tenemos los textiles y tenemos los fuegos artificiales y la pirotecnia. En la alfarería están los árboles de la vida y de la muerte. Están diversos tipos y estilos de platos decorados y jarrones y de representaciones de movimientos indígenas. En los textiles hay bordados mazatecos, mazahuas, otomíes y nahuas, en los cuales predominan los nahuas o los otomíes, pero también dependiendo de la zona en la que te encuentres del Estado de México. Los rebozos son populares en esos estilos, pero también se utiliza mucho el quechquemitl, que es un ornamento y un artículo de vestimenta más informal que se utiliza en el Estado de México. Sitios patrimonio del centro-sur de México. En el centro-sur de México se encuentran varios sitios patrimonio, de los cuales destacan las ciudades prehispánicas, la arquitectura ya un poco más moderna y del periodo colonial y postcolonial. Empezando por Morelos. En Morelos destacan los monasterios a las faldas del Popocatépetl, que datan del siglo XVI. Y también en Morelos se encuentra la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco. En la Ciudad de México tenemos más lugares y centros, más lugares y sitios patrimonio, de los cuales destacan el Centro Histórico, Xochimilco, la Casa de Luis Barragán y la Ciudad Universitaria. Esto es testimonio de los diferentes estilos y tipos de arquitectura que han pasado por la ciudad y cómo han impactado la cultura y el paisaje de este lugar. Para el Estado de México solo se han reconocido 2 sitios patrimonio, los cuales son Teotihuacán y el Acueducto del Padre Tembleque.